puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Y profecía, este es su pastor Edgardo Hernández. Espero que estos programas sean de agrado, de edificación, de consuelo, de vida, de visión para vivir y de respuesta. La palabra de Dios es como un espejo, nos revela cómo estamos delante de Él. Por lo tanto, le recomiendo altamente que usted lea la palabra, porque es la única forma de conocer a Cristo y es la única forma de saber cuál es la ruta para el cielo y también es la ruta para llevarle a usted al infierno. Usted decide, por la palabra que usted tiene en su casa, la Biblia, usted será juzgado. Usted no va a ir al infierno porque se tomó una cerveza, sino porque usted rechazó a Cristo y luego sí dará cuenta a Dios por los demás hechos delictuosos. Piense, no es cuestión de religión, no es cuestión de pertenecer a una denominación, es cuestión de arrepentirse, que es una decisión, abandonar el pecado y seguir las normas del Señor. Usted elige. Pregunto, querida teleaudiencia, si usted muriera hoy, ¿dónde pasaría usted la eternidad? Creo que usted tiene la respuesta. Tocamos un tema hoy que se llama el posmodernismo. Perdónenme ahí la interrupción. El infiltrado al interior. Y es importante que usted tenga una perspectiva sobre qué es eso, porque la mayoría de los cristianos, creo yo, ignoran el posmodernismo al interior de la iglesia. ¿En qué nos afecta? Tenemos una base bíblica en el libro de Gálatas que tiene mucha vigencia hoy en día. Y dice así, Gálatas capítulo 1, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, y dice aquí el apóstol Pablo, para seguir un evangelio diferente. Hago énfasis en eso. Para seguir un evangelio diferente. Pablo aclara, no que haya otro, sino que hay algunos, y está en plural, o sea que son muchos, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y va más allá el apóstol Pablo. Más aún, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, y el apóstol Pablo hace énfasis. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces vamos a ver sobre el posmodernismo. El posmodernismo es el proceso lento, complejo, hacia un nuevo tipo de sociedad, de cultura y de individuos, prolongación de la era moderna. El posmodernismo tiene más o menos un promedio de 40 años hacia atrás y es un proceso donde el posmodernismo ataca todas las verdades fundamentales del evangelio. Cabe preguntarnos, ¿a qué podríamos llamar la teología posmodernista? Mire, la teología posmodernista es la actividad teológica que ejerce una persona, que puede ser un teólogo, que está influenciado por este pensamiento posmodernista, y este señor, como conoce la escritura a fondo, porque es un teólogo, va a revisarla y va a reinterpretar el texto bíblico. Y al reinterpretar el texto bíblico, va a reinterpretar la expresión de la práctica de la vida cristiana al interior de la iglesia. Entonces, una persona que es posmodernista, un teólogo, hace una nueva hermenéutica. Y usted sabe que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación de la Biblia. Esto quiere decir que el posmodernismo no es una cosa de juego. Es algo muy serio, cuyo propósito es destruir los fundamentos de la vida cristiana. Hace 50 años, hace 60 años, hace un siglo, hace 2 siglos, se sabía quién era cristiano y quién no, en qué creía una persona, que había Dios, que había cielo, que había infierno, que había pecado, que había diablo, etcétera, etcétera, y la gente tenía eso bien claro, así no fueran cristianos practicantes.
Pero vino ese proceso de transformación de la mentalidad del hombre después de la era moderna y empezó esa transición hacia la posmodernidad. Y hay varios conceptos de la posmodernidad que vamos a revisar en esta tarde. Por ejemplo, la teología de hacer las cosas. Todos los creyentes tenemos la capacidad de conocer a Dios, dice la teología posmoderna. Y por ende, múltiples, ojo a esa palabra, múltiples capacidades para hacer la misión de Dios. Y esto se va a reflejar en las múltiples formas de hacer iglesia. De hace 30, 40 años para acá, aparecieron, por ejemplo, las obras de arte al interior de las iglesias. El concepto de títeres, el concepto de evangelizar, por ejemplo, a través del cine, que fueron recibidos al seno del interior de la iglesia sin ningún problema. Porque a la hora de la verdad dice, pero ¿qué de malo tiene eso? Lo malo que tiene eso es que se quebranta la metodología de Dios, que es ir y predicar el evangelio a cada criatura. Aquí personalmente. También la posmodernidad ataca de un sistema de hacer la iglesia atractiva a una forma encarnacional. Y ellos dicen que todos los cristianos somos sacerdotes, y eso es una verdad bíblica. Por lo tanto, todo cristiano tiene la posibilidad de realizar su misión, su responsabilidad individual delante de Dios en el contexto de la comunidad. Por lo tanto, donde existe comunidad, puede haber una iglesia. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, puede haber una iglesia. Entonces no existe eso de que ellos atacan Hebreos 10:25, que se lo voy a leer. Dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino antes bien, dice así, sino exhortando y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Entonces, al hacer la posmodernidad del trabajo de la iglesia desde el punto de vista de que no es necesario congregarse. Si 2 o 3 cristianos están en cualquier parte, ellos pueden reunirse y no es necesario ir a la iglesia, pero ataca la orden de Dios, la recomendación divina de que el de congregarse. ¿Por qué? Porque dice, ya somos iglesia. Por lo tanto, no es necesario ir a un lugar específico a oír el evangelio. Nosotros podemos reunirnos en cualquier parte y podemos hacer iglesia. Esto le cae de perlas a las personas rebeldes que dividen iglesias y ellas simplemente en su propia casa fundan su propia iglesia y hacen lo que quieren y no se sujetan ni le dan cuentas a nadie. Todo eso son efectos o enseñanzas o es la penetración de la teología posmodernista. Ahora, la teología posmodernista dice que son más importantes las personas, ojo a eso, son más importantes. La teología posmodernista, vuelvo y lo repito, dice que es más importante las personas que la sana doctrina. Imagínense eso. En aras de tener a la gente contenta, en aras de que la gente se siente cómoda, sacrificamos las verdades del Señor. Por ejemplo, cuestionamos el arrebatamiento, cuestionamos el poder de la sangre de Cristo, o el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Cuestionamos la existencia del infierno. Recuerde que hablamos de una nueva hermenéutica. O sea, el señor posmodernista, él se da el lujo de reinterpretar y dice, no, hay que contextualizar, hay que adecuar la Biblia y el pensamiento bíblico a las circunstancias actuales. Si el mundo evoluciona, también la hermenéutica tiene que evolucionar. Esto equivale a un ataque directo al corazón de la palabra de Dios. ¿Quién está detrás de todo esto? Usted ya lo sabe, si es cristiano, que es Satanás, que quiere impedir que la gente tenga verdades absolutas. Hoy en día todo es relativo. Como les dije al principio, la gente sabía que había cielo e infierno, que había cielo, que había infierno, que había Dios, que había Satanás, que había el concepto de bueno, el concepto de malo, de luz, de tinieblas, y no discutían eso. Hoy en día eso es relativo. Y la iglesia ha caído en ese campo minado y ha caído en esa trampa. Y ellos
Por ejemplo, en Juan 21 hablan de la última cena de Jesús. Y que Jesús se interesó más por las personas que por mostrarse como el... Y por lo tanto se puso a hacerle desayuno a sus amigos, porque él quería tener una interacción social en lugar de mostrar que todo lo que él enseñó, que yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Todos estos conceptos le preocuparon menos al Señor y se preocupó más por hacerle un desayuno comunitario a sus discípulos. Mire usted lo maquiavélico que es el pensamiento posmodernista y cómo está socavando los cimientos de la fe cristiana, y esto está sucediendo y dándose a pasos agigantados. Es como una avalancha. Quizás en nosotros, en estas latitudes geográficas de tercermundistas, en países en vías de desarrollo, no hemos sido tocados tan fuertemente con el posmodernismo, pero sí tangencialmente ya nos ha tocado. Pero no hemos sido invadidos, golpeados de frente por esto, pero la iglesia cada día se conduce más en esa dirección. Eso es una evidencia de que Cristo está que viene, es una evidencia que estamos en plena apostasía y no como dicen algunos sectores de la iglesia que estamos en pleno avivamiento. Quiero aclararle a usted que un avivamiento comienza cuando se reúne un grupo de personas cristianas y empiezan a orar y a buscar la presencia de Dios, y como producto de esa oración intensa empieza a moverse el Espíritu Santo y a traer convicción de pecado sobre ellas mismas que empezaron a orar, y luego afecta a las personas que están inmediatamente después de ella, o sea, a la iglesia, y después empieza a afectar a toda la comunidad y la gente empieza a sentir convicción de pecado, arrepentimiento y la necesidad de buscar al Señor, y empieza Dios a traer la gente a la iglesia en arrepentimiento. Así es que se han dado a través de la historia los grandes avivamientos, que nada se parecen a los avivamientos que dicen ahora los señores de la posmodernidad y del evangelio de la prosperidad que se están dando, porque se reúnen 30.000, 40.000 personas, pero a ver, es un espectáculo religioso, una atracción hedonista espiritual que me hace sentir bien. La música me agrada, me gusta la forma en que ministran la palabra, pero yo no tengo ningún cambio en mi actitud y en mi vida personal. Sigo siendo el mismo que cuando entré, no cambio. Y quiero decirle algo a la teleaudiencia: si usted se considera cristiano, hay un texto que lo invito a que lo lea y reflexione muy detenidamente al respecto. Es 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted no vive ese texto en su realidad como cristiano, en su cristiandad diaria, usted no es cristiano, usted es un religioso convencido de que usted está en el camino de la verdad y la vida, que es Cristo, porque se siente cómodo. Pero si usted no vive en santidad y usted sigue con las mismas mañas o pecados que traía antes de supuestamente tener un encuentro con Jesucristo, usted no ha nacido de nuevo. Por eso vuelvo y le repito ese texto para que lo piense, lo reflexione y vaya a los pies del Señor en oración y mire qué es lo que usted está haciendo con su relación con el Señor, o simplemente se volvió un religioso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. También la posmodernidad ataca la estructura de la autoridad. Y dice, en lugar de tener una estructura de autoridad, o sea, que haya un pastor, un cuerpo gobernante, unos diáconos, unos sugieres, maestros de escuela dominical, mejor cambiemos todo eso por una estructura de tipo relacional. Y ellos preguntan y cuestionan, bueno, ¿quién debe gobernar la iglesia? Ya existe demasiada aristocracia o jerarquía o jerarcas evangélicos para que sigamos en esa misma tónica. Mejor debemos pensar si debe existir el cuerpo gobernante de una iglesia, o ancianos, o el consistorio, si deben haber diáconos, y si debe existir un pastor que es el que manda en la iglesia. Es obligatorio que haya una institucionalidad. Ellas cuestionan a la iglesia como institución. No debe haber pastor como cabeza única de la iglesia, sino que todos pueden mandar y todos pueden tomar decisiones, y simplemente la iglesia se basa en las relaciones interpersonales.
Y cuando hay problemas y divisiones, ¿quién gobierna? ¿Quién se sujeta a quién? Si todos mandan y todo el mundo tiene la razón. Eso por esa vía llegamos al caos. Quiero que piense bien, cristiano, que la teología de la posmodernidad o la iglesia posmodernista es una iglesia que nació en el corazón del mismo Satanás. También ellos hablan sobre el crecimiento de la iglesia. Y en lugar de que la iglesia crezca, ellos hablan de la salud de la iglesia. Y ellos preguntan, la posmodernidad les pregunta, bueno, ¿hay razón alguna en que las iglesias se afanen por crecer? ¿No parece más bien un concepto como de un capitalismo religioso, una empresa, donde un negocio donde yo quiero que la gente venga y entre más venga gente a mi negocio, entiéndase la iglesia, van a tener mayores ingresos o va a haber más dinero para recolectar? Y ellos dicen, no debe haber crecimiento en la iglesia. Por un lado, parece tener cierta razón, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Hay iglesias que se han vuelto un negocio en el nombre de Cristo, desafortunadamente. Y eso ha abierto la puerta para que los señores de la posmodernidad digan que la iglesia no debe crecer. Eso ataca la voluntad de Dios, porque como Dios es vida, y usted ve todo se multiplica, todo lo que tenga vida evoluciona, o sea, así, el hombre nace, crece, se reproduce y muere, los animalitos lo mismo, cada árbol, cada semilla, todo tiene su especie y cada uno se multiplica de la forma en que crecimiento, multiplicación. El diablo no quiere que la iglesia del Señor crezca, sino que la iglesia del Señor decrezca, incluso hasta desaparezca. Pero no es cuestión pequeña el que la posmodernidad ataque al crecimiento de la iglesia. También cuestionas qué es la salvación. ¿Por qué no hablamos, en lugar de hablar de salvación, salvación de qué? Hablemos más bien de la salud, del bienestar. Hablemos de la tranquilidad. Estos conceptos poco a poco se han ido metiendo en la iglesia. Y ya por eso no se predica doctrinas del arrepentimiento. Los mensajes que hablan hoy en mucha gente que ministra la palabra, hablan más bien de la comodidad, de la prosperidad, del deseo de estar bien, del materialismo, que usted nació para vivir como un rey, que usted nació para conquistar el mundo, y una mezcla de posmodernismo, de metafísica y de materialismo que lleva a la iglesia a un suicidio. Porque el Señor, siendo rico, se hizo pobre, Él abandonó todo. Moisés, un tipo de Cristo también, salió del palacio de Faraón, abandonó su riqueza, su opulencia, sus comodidades, todo porque Él sintió carga por su pueblo y fue al desierto y pagó el precio y fue preparado bajo la mano de Dios para posteriormente regresar a libertar bajo el liderazgo y la autoridad de Dios al pueblo de Israel. Los señores de la posmodernidad no quieren eso, que la iglesia tenga una jerarquía de autoridad, no quiere que la iglesia crezca, no quiere que la iglesia sea conforme al modelo de Dios. Entonces ellos hablan también sobre los sermones. ¿Por qué tenemos que oír, dicen los de la posmodernidad, por qué tenemos que oír a una sola persona en un monólogo aburridor? Todas las veces que vamos nos habla una sola persona y nosotros simplemente tomamos una posición pasiva y no tenemos derecho a analizar, no tenemos derecho a discutir, no tenemos derecho a hablar, no tenemos derecho sino a sentir y punto. Y ellos cuestionan. Pero si usted ve en los 4 evangelios, el mismo Señor Jesús de niño iba a la sinagoga con sus padres y se sentaban y escuchaban al sumo sacerdote explicar la palabra de Dios. Y el mismo Jesús, a su debido tiempo, cuando empezó su ministerio, abrió las escrituras y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y la gente lo escuchaba. El sermón más grande que ha existido y se ha dado sobre la tierra es el sermón del monte. Y se cree que más de 5.000 personas escucharon
directamente de la voz de Cristo del Sermón del Monte, la disertación más sublime que el hombre ha podido dar sobre la tierra, el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Y los señores de la posmodernidad dicen, ¿y por qué tenemos que soportar un monólogo cada vez que vamos a la iglesia, escuchar a un hombre hablar y que hable y nos dice, y nosotros, ¿por qué no hablamos todos? Esto llevaría a la debacle porque cada uno con su pensamiento dice, a mí no me parece pastor, a mí no me parece esto, a mí no me parece, yo no creo esto. Imagínense el sancocho, la confusión y en medio de esta varaunda de opiniones vendría el caos doctrinal, la desorganización y la muerte de la iglesia. O sea, Dios es un Dios de orden y Dios estableció autoridades. Incluso nos ordena a nosotros que nos sometamos a las autoridades por Dios legítimamente puesto. O sea, hay que respetar desde un semáforo. Un semáforo es autoridad delegada porque hay una entidad que se llama tránsito y transporte y ellos pone esos semáforos en determinados puntos de la ciudad para evitar accidentes y muertes y caos en la movilidad de la ciudad, y el que viola las normas de tránsito, hay unos señores que se encargan de hacer cumplir las normas de tránsito, hacen partes comparandos y detienen los carros y hacen examen de alcoholemia y todo eso. Y si es así y se ve un caos teniendo autoridad, imagínense que no hubiera autoridad y que todos pudieran interpretar las normas de tránsito a su arbitrio. Es exactamente lo que Satanás quiere hacer con la palabra de Dios. Y que cada uno interprete y tenga su propia lógica y experiencia y su visión de lo que debe ser un texto bíblico. Dios no es Dios de confusión. Usted debe tener mucho cuidado. Ahora, la teología posmoderna pues resiste el sistema de gobierno, que dice, no, es que eso nos esclaviza, eso nos controla. Ellos odian el control y quieren andar fuera del control. Ellos preguntan, bueno, y cuestionan y preguntan, bueno, pero ¿por qué todo tiene que estar programado? ¿Por qué tiene que haber reuniones de planeación? ¿Por qué tenemos que mirar qué es lo que vamos a hacer en enero, en este semestre, en el segundo semestre de un año? O sea, que ¿por qué la iglesia está organizada? Si Dios hizo el mundo en 6 días y Él tenía una estrategia y una planeación en su mente, y el primer día es una cosa, el segundo día es otra cosa, el tercer día otra cosa, y así hizo todo, lo hizo Dios en orden, pero el diablo odia a Dios, odia el orden. Por eso usted ve que donde no hay orden hay caos. Y el diablo quiere que el caos llegue a la iglesia. Y para eso se ha inventado esta doctrina terrible, satánica, diabólica, perversa de la teología de la posmodernidad. Ellos preguntan, bueno, ¿y por qué los líderes quieren controlar y piden cuentas? Y por ejemplo, una chica se enamora de un muchacho y ¿por qué tienen que meterse si le gusta o no ese novio o no? La Biblia dice muy claro en Corintios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, una muchacha, un muchacho serio, un cristiano serio, no va a buscar pareja con una persona que no tiene su misma fe. ¿Por qué? Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, el cristiano busca de Dios y el impío va a buscar de las cosas del mundo. El uno le dice, vamos a orar, y otro dice, no, vamos a bailar. El otro, vamos a ayunar, y dice, no, vamos a un sancocho. Y hay una dicotomía y un choque de trenes ahí, y ese hogar no va a funcionar. Los señores de la posmodernidad dicen, ¿y por qué tiene que cuestionar el líder que Julana o Julano se va a casar? Julana o Julano se va a casar con... enseña eso, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La posmodernidad no ve ningún problema en que un cristiano se entre a una cantina, a un prostíbulo, a un café y se siente a manteles a tomar cerveza y le dice, no, estamos en comunidad, ¿cuál es el problema? No tiene razón, ¿verdad? Es como una esposa que acepte que el esposo tenga otra, no, pero mi esposo es comunitario. Yo tengo que aceptar que a él le gustan otras mujeres y otras mujeres gustan de él. Y sí, hay que en comunidad. No, eso no funciona así. ¿Sí ve lo maquiavélico, lo perverso de estos pensamientos? Ahora, ¿por qué tengo que dar a la iglesia diezmos, ofrenda? ¿Por qué? Cuestionan el sistema financiero establecido por Dios. Yo como pastor no voy a negar que
Muchos sectores cristianos han cogido el diezmo y lo han vuelto un caballito de batalla y un sistema de explotación y de abuso, y por todo piden plata y plata y plata, y mucha gente se queja y dice, ¿para qué va uno a una iglesia evangélica si de que uno llega háblele de plata y plata y plata y plata y que dé para esto y que para aquello y plata y plata y plata, y todo el culto se va a pedir plata? Tienen razón, pero el sistema de Dios, el orden de Dios es diezmos, ofrendas y primicias. Y hablo que las primicias o las siembras no deben ser tan seguidas, ¿sí? Que cada mes, que cada 2 meses. El sistema judío hacía que las primicias se dieran a los principios de las cosechas, no primicias por todo, como hacen hoy en día, violando y abusando del canon bíblico. Cuenta le darán a Dios. Ellos hablan más bien que en lugar de dar diezmos y ofrendas, tengamos una economía solidaria, un principio de vida que puede orientarnos a servir a Dios con nuestro dinero en forma efectiva. Eso se nota en personas que dicen, yo no doy diezmo, pero hago un mercado y se lo lleva una persona pobre. Eso es lo que busca la teología del posmodernismo, para que la gente, en lugar de dar a la iglesia, entonces cada uno decida a dónde lleva el diezmo, a quién se lo da en especie. Cuando la palabra dice, traed los diezmos al alfolí, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y el mismo apóstol Pablo recogía ofrenda con una destinación específica para los hermanos en Jerusalén que estaban pasando una necesidad muy fuerte. Pero no recogió diezmos ni nada de eso, sino únicamente una ofrenda especial para un caso especial. Hágase todo decentemente y con orden. También hablan de hacer cosas nuevas en estructuras nuevas que tiendan más a la horizontalidad que a la verticalidad. O sea, que la iglesia esté controlada totalmente por el hombre y que Dios siga allá en su cielo y el Espíritu Santo y todo, y que la palabra salga del contexto de la iglesia y se maneje todo con criterios humanos, humanistas, materialistas y hedonistas, para que la iglesia funcione y se haga atractiva al mundo. Cuando la iglesia, que ya ha entrado en esa tónica, especialmente en la iglesia europea, la iglesia norteamericana, la iglesia canadiense, algunos sectores de la iglesia chilena, la iglesia argentina, estamos en plena apostasía, y esto deben sonar las alarmas, porque se está cumpliendo la escritura y el Señor está que viene. Ellos dicen, no sigamos las tradiciones, hagamos cosas nuevas. Ya aparecieron los conciertos, las cámaras de humo, las iglesias con luces de colores, con cámaras de humo, muchachos tocando elementos electrónicos, con vestimenta de rockeros, de punk, de heavy metal, para supuestamente atraer a los jóvenes. No, lo que atrae a la gente a la iglesia es el poder del Espíritu Santo, no las infraestructuras ni las ayudas tecnológicas, sino el poder del Espíritu Santo. Pero la iglesia posmoderna dice, no, hagamos todo horizontalmente, o sea, a nuestra manera, y dejemos a Dios por fuera, y verá que la iglesia va a cambiar. Debemos hacer que la gente vaya a la iglesia. Pues, ¿para qué? ¿Para qué? Hagamos reuniones donde queramos y predicamos como podamos. El resto es paja. Entonces, porque ellos dicen, bueno, es que las iglesias se volvieron un centro de poder religioso, político, que controla y explota a las personas. En cierta manera tienen razón, pero por eso no vamos a cambiar las estructuras, porque aquí está, y la escritura no puede ser quebrantada. Por eso, querido líder, usted debe tener mucho cuidado con lo que está predicando y con las prácticas que está haciendo en aras de atraer a la gente y llenar el templo. Porque si el precio que usted va a pagar o está dispuesto a pagar es quebrantar la escritura y devaluar la palabra de Dios, quiero que le diga una cosa. Usted está bajo el juicio de Dios, y Dios reclamará de sus manos la sangre de todas las ovejas que usted va a llevar al infierno en el nombre de Jesús por seguir la metodología diabólicas, infernales de los hombres de la posmodernidad. Que Dios nos ayude, y que espero que esto le sirva a usted como una visión de lo que es la teología de la posmodernidad. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández, de la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva. Llámenos, 603-0702, 311-848-3507. Será usted muy bienvenido a nuestros cultos los jueves a las 7 de la noche,
domingos a las 9 de la mañana y a las 7 de la noche. Y si quiere estudiar Biblia, tenemos una escuela bíblica con matrículas permanentemente abiertas los martes a las 7. Dios les bendiga, fue un placer con ustedes. El próximo programa continuamos con este tema de la funesta teología de la posmodernidad. Dios les bendiga. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán.